muchísimo gusto saludarte, David Cervantes, economista senior del BBVA México. ¿Cómo estás, tocayo? Muy buenas noches, David. Un gusto estar contigo y tu auditorio. Qué bueno que ya están renovando cuadros, ¿verdad? Sí, claro. Todo va viento en popa. Qué bueno. Tú no eres atlantista, ¿verdad? No soy Puma, pero pues bueno. Bueno, pero no te tengo que entrevistar. Oye, tocayo, hacen yo creo que un gran estudio de cómo creció el empleo formal, que creció mucho menos de lo que se pensaba y que el mundial, pues para el empleo fue prácticamente nulo. Sí, lo que nosotros analizamos es que el empleo, de acuerdo a los datos que reporta el IMSS, creció a una tasa anual del 2%, pero este es agregando a los trabajadores de plataformas digitales. Sin embargo, estos empleos ya existían, simplemente es una formalización. Al descontar este efecto, lo que tenemos es un crecimiento en junio de un 1%, prácticamente la mitad a tasa anual. Por lo tanto, pues lo que vemos es que el empleo viene mejorando, pero de manera mucho más gradual. Y lo que decíamos inicialmente, que el mundial traería cierto impulso, pero pues fue menor de lo esperado. O sea, porque mucho se ha dicho de que el mundial iba a ser un gran detonador del empleo formal y no lo fue. Sí, al final se crearon muchas expectativas sobre los efectos que podría tener el mundial. Lo que vimos en algunos meses fue un repunte de sectores como la construcción, pero realmente ya tenía periodos negativos, muchos periodos negativos de crecimiento, logró salir de esa tendencia, pero nuevamente en este mes vuelve a tener una caída. Por lo que vemos es que el efecto tanto en infraestructura como en servicios pues no fue el esperado, y en el caso del empleo, pues en sectores como turismo, como hostelería, pues también no tuvimos un crecimiento muy diferente al patrón observado en otros periodos. Entonces no se generó ese crecimiento. Y aquí, perdóname adelantarte, también tenemos un indicador de consumo, y en los indicadores de consumo también salen negativos este mes, por lo cual pues no generó esos resultados esperados. Que ahí en los indicadores de consumo, tocayo, lo que se ha dicho es que hubo muchas promociones, ventas nocturnas y promociones previas al mundial. Sí, pero de todos modos todo el trimestre nuestro indicador tuvo tasas de crecimiento negativas. Lo que vemos, sobre todo en los restaurantes, hoteles, no vimos un crecimiento del consumo en esos sectores. Y ahí fue el resultado que se ha obtenido, pues, que no fue un gran motor para el crecimiento del empleo, y que también lo que veíamos es que era temporal, ¿no? El mundial se acaba y también el efecto pues se iba a diluir. Y ahora se va a diluir un efecto que no existió. A ver, me gustaría que, David, tocáramos el tema de los conductores de plataformas, porque el gobierno lo presenta como un gran éxito, pero no es necesariamente así, o no es tan claro, ¿no? Sí, yo creo que tiene varios matices, pero en primer lugar, lo que vemos es que son trabajadores que al empleo del IMSS sí le agregan, ¿no? Es decir, son 161,000 trabajadores que mes a mes pues vienen contabilizándose. Eso es importante porque estos trabajadores tienen acceso a la seguridad social. Pero si lo comparamos con 1,600,000 trabajadores que no alcanzan el ingreso mínimo para ser contabilizados por parte del IMSS, lo que estamos diciendo es que 1,600,000 no lo logran. Entonces, es decir, no logran ni siquiera ese ingreso mínimo para acceder a todos los beneficios del IMSS. Es positivo en el sentido de que tienen ya cierta seguridad y ciertos riesgos de trabajo, pero al final de cuentas, pues no son todos los trabajadores, no están logrando todos los trabajadores incorporarse.
Por otro lado, tenemos que matizar también que ese es empleo que ya se generó, que está activo, no es de empleo nuevo. Por lo tanto, también tendríamos que distinguir eso. Y otro elemento que es preocupante es que estos trabajadores que sí logran tener acceso al IMSS, pues tienen ingresos del 50% menos que el promedio del resto de los trabajadores del IMSS. Entonces, es positivo en algunos aspectos, pero bajo ciertos matices, pues hay muchos retos ahí adelante. Yo prácticamente el único efecto positivo que le veo es que ya tienen seguridad social cuando están desempeñando su trabajo. Sí, claro, entonces eso les da cierta seguridad ante riesgo de trabajo, pero sí, al final todavía enfrentan mucha desventaja respecto comparados con el resto de los trabajadores del IMSS. Entonces, sí hay mucho trabajo por hacer ahí. Sí, porque además tampoco, como bien decías en los datos, tocayo, pues no son trabajadores, están por debajo del promedio de los trabajadores del IMSS. Sí, así es que es importante que pues aquí todo pasa porque el crecimiento de la economía les genere mucho mayor ingreso, ¿no? Que esos 1.600.000 tengan un flujo de ingresos mucho más constante y que poco a poco se incrementen, pero dadas las condiciones de inversión y del crecimiento que hemos tenido en la economía, pues difícilmente se ve que puedan alcanzarlo de manera pronta. Y por el otro lado que sigue creciendo el empleo informal, que es muy injusto decir informal porque es un empleo ilegal, digamos, ¿no? Sí, aquí es muy interesante. También nosotros hemos dado seguimiento a los patrones del IMSS y lo hemos contrastado con otros indicadores como son los empleadores de la ENOE, como también son los indicadores de confianza empresarial. Y al final lo que hemos visto es que, por un lado, los registros del IMSS muestran ya 2 años de tendencia de tasas de crecimiento anuales negativas, y eso coincide con los datos de la ENOE, en donde dicen que están decreciendo los empleadores formales y están creciendo los informales. Y también complementado con las encuestas de expectativas de empresarios, pues dicen que no es un momento muy adecuado para invertir. Entonces esto sí nos pone como un elemento clave, tratar de recuperar la confianza, tratar de recuperar la inversión y que esto detone, pues al final, mayores empleos formales. Sí, porque parecería que la semana de 40 horas, el aumento al salario mínimo y todas estas que sí tenían que ser, pero parece que están pasando en el grado y están dañando al empleo formal, ¿no? Sí, acabas de tocar un punto clave y algo que hemos estado debatiendo en el área de estudios económicos del banco, es precisamente lo que dices. Y creo que quedó atrás la discusión de si tenía que incrementar el salario mínimo. Creo que eso quedó detrás. Se ha demostrado que tenía efectos positivos. Creo que la gran pregunta es hasta dónde se puede estirar la liga. Y lo que pensamos es que mientras una economía no logre crecer, pues difícilmente podrás seguir manteniendo un ritmo de crecimiento del salario mínimo y en general del salario en general en la economía. Entonces es importantísimo, es fundamental que podamos crecer y en la medida que tú creces también vas a atacar problemas estructurales como la informalidad, ¿no? Sí, no, pero esta medición pues deja claro que en otro de los aspectos que el mundial no fue bueno fue para generar empleo formal, ¿no? Así es. Al final es contrastante lo que vimos en las calles, una gran concentración de personas, millones de personas en la Ciudad de México, en otras ciudades, y contrasta con los datos duros, ¿no? Es decir, realmente no se reflejó en un consumo en los sectores formales, y eso al final pues no se generan los efectos esperados, ¿no? Que eso es lo verdaderamente importante. Yo decía el otro día en televisión que a mí lo único en televisión aquí, que lo único que me sorprendió fue que la selección mexicana fue mucho mejor de lo que yo esperaba, pero todo lo demás, bastante negativo. Sí, al final, bueno, se hicieron obras de infraestructura, pero habría que ver cuál va a ser su efecto final, también qué tan toda la mejora ayuda a la ciudadanía en el mediano y largo plazo, pero al final sí, los efectos fueron acotados y limitados. Querido David, un gusto conocerte.
No, igualmente un gusto estar contigo. Muy buena noche. Y todavía es momento de que te vuelvas del Potro de Hierro. Está bien, lo voy a considerar. Que te vaya bien. Hasta luego.